Hola, mi nombre es Yani Pinto, soy estudiante de Relaciones Públicas del Instituto Universitario de Relaciones Públicas en Caracas, Venezuela, y te invito a conocer un poco más acerca de la religión judaica a través de este video. La doctrina fundamental del judaísmo como religión ha sido identificada generalmente con su monoteísmo y particular concepción de la historia que de ello deriva. Dios es concebido como omnipotente, creador del universo, cuya acción en el mundo tiene un designio de salvación. La acción de Israel, el pueblo elegido, para que sea un ejemplo para toda la humanidad. Hace más de 400 años, Dios se le apareció a Abraham en Mesopotamia y le dijo: «Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande». Abraham obedeció al Señor y se fue a la tierra prometida en Canaán. Allí vivió con su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde fue llamado Israel. Israel y sus 12 hijos descendieron a Egipto debido a la hambruna en la tierra de Canaán, y allí se multiplicaron y formaron una nación poderosa. Los egipcios se sintieron amenazados por la poderosa nación de Israel, la cual vivía entre ellos, y por esto deciden esclavizarlos y amargar su vida con dura servidumbre. Después de 430 años en Egipto, son llevados por Moisés fuera de la esclavitud, atravesando el Mar Rojo y llegando a Arabia. Luego de recibir la ley de Dios, a esta generación que partió de Egipto con Moisés, se le fue negada la entrada a la tierra prometida por su falta de fe en el Señor. Estos vagaron en el desierto por 40 años hasta que la nueva generación que creía en Dios creció y entraron en la tierra prometida con Josué. Por alrededor de 400 años, las 12 tribus de Israel fueron gobernadas por jueces de acuerdo a la ley de Moisés. Y cuando decidieron tener un rey como las otras naciones, Dios designó a Saúl para ser el rey. Este reinó sobre ellos por 40 años, seguidos por el rey David, quien reinó 40 años. Luego Salomón, el hijo de David, quien reinó 40 años más. Durante el reinado de Salomón, el reinado de Israel estaba en su punto más glorioso, y el primer templo fue construido, y el tabernáculo es sustituido, siendo este el único centro de culto. El corazón de Salomón se apartó del Señor durante su vejez. Dios le dijo que 10 de las tribus no serían reinadas por su hijo. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel fue dividido, y las 10 tribus del norte fueron reinadas por una serie de malvados que no descendían de Salomón y David. El reino del norte conservó el nombre de Israel, y por un tiempo Samaria fue su capital. El reino más pequeño del sur fue conocido como Judá, y Jerusalén fue su capital, y fue reinado por descendientes de David. La segunda carta de Reyes 16 habla que las personas del reino del sur fueron conocidos como judíos debido al reino de Judá, y por la maldad del reino del norte de Israel, estos fueron derrotados y tomados prisioneros por los asirios. Los israelíes que se quedaron se mezclaron con las naciones paganas que llegaron y ocuparon la tierra. Estas personas serían conocidas como samaritanos, y las 10 tribus del norte de Israel nunca serían una nación nuevamente. El reino del sur de Judá eventualmente sería llevado cautivo a Babilonia como castigo por servir a otros dioses, y su templo sería destruido. Pero después de 70 años, los judíos regresaron a Judá, reconstruyeron el templo en Jerusalén y continuaron siendo reinados por reyes que descendían de David. En el tiempo de Cristo en la tierra, la nación de Judá era conocida como Judea y estaba bajo el dominio romano. Jesucristo y sus discípulos predicaban el Evangelio por toda Judea en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Luego de 3 años y medio de ministerio, los judíos rechazaron a Jesús como su Mesías y convencieron a su gobernador romano para que lo crucificaran. Jesús resucitó a los 3 días entre los muertos y se mostró vivo a sus discípulos antes de ascender a la derecha del Padre en el cielo. Jesús, antes de ser crucificado, declaró como castigo por rechazarlo que Jerusalén sería quemada, el templo sería nuevamente destruido y los judíos serían perseguidos y cautivos en todas las naciones. La profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo.
cuando el futuro emperador romano, Tito, conquistó Jerusalén. Por más de 1800 años, los judíos permanecieron dispersos por todas las naciones, y fue en 1948 cuando sucedió lo que se creía imposible. El Estado de Israel fue creado, y los judíos nuevamente poseían la tierra prometida. Muchos religiosos hoy día afirman que forma parte de una bendición y un milagro de Dios. A comienzos del siglo XXI parece consolidarse un modelo judío laico, progresista, descentralizado, que es resultado de los procesos de globalización y crisis que se viven en un periodo de radicalización. Al mismo tiempo, y como resultado de estos mismos procesos, este modelo laico podrá verse enfrentado a un crecimiento de posiciones ortodoxas judías, tanto en Israel como en la diáspora, que lleven a una polaridad y choque con patrones más exclusivos. En un polo, uno más inclusivo, de mayor apertura y diálogo, en donde el judaísmo y los judíos se definan en un sentido cada vez más plural, y en otro, uno más excluyente, que abogará por que la religión y las concepciones más ortodoxas de la misma prevalezcan en la definición del ser y del quehacer judío. Dicho de otra forma y a modo de reflexión, el judaísmo ha tenido muchas evoluciones a través del tiempo y no se queda atrás en abrirse paso a la pluralidad y apertura al diálogo. Sin embargo, cabe destacar que hay un grupo más conservador que mantiene las tradiciones clásicas y por ningún motivo acepta esta modernidad del judaísmo, rechazando así posiciones contrarias. Esto provoca niveles de rechazo a ellos y al mismo tiempo controversias entre la misma población, como es el caso de Jerusalén, en donde se generan presiones entre las religiones judaica, cristiana y musulmana por convivir pacíficamente. Para Isaac Caro, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, el judaísmo se presenta en Latinoamérica, específicamente en Uruguay, donde está una de las comunidades más importantes de la región. Este país fue el primero en Latinoamérica y el tercero a nivel mundial después de Estados Unidos y la Unión Soviética en reconocer al Estado de Israel en 1948.